incertidumbre. Así que me alegra mucho, te agradezco, Hugo, por estar con nosotros. También aprovecho, digamos, Hugo es un especialista que también somos fanáticos sobre el tema de Michel Foucault, y también él vincula mucho el mundo organizacional con el mundo de Foucault. Y me parece que también es un valor agregado muy importante para nuestra charla de hoy. Así que les agradezco a todos y a todos que estén con nosotros. Hugo, muy amable. Adelante, Juanma, algunas cuestiones de pautas generales, por favor. Ok, un segundo, les voy a compartir las pautas de hoy. Si pueden visualizar, simplemente, bueno, mantener los micrófonos silenciados. Por favor, tener alguna imagen ambiente que sea adecuada al webinar del día de hoy. Concluida la exposición, se va a abrir un espacio de preguntas en el chat, los cuales iremos dirigiendo a Hugo. Así que cualquier duda que puedan tener al respecto, nos pueden consultar levantando la mano o escribiendo en el chat, que le vamos a ir dando el feedback correspondiente. Y bueno, todo en manos de Hugo. Bueno, muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos, todas que están aquí, que se han anotado para esta charla. Bueno, espero estar a la altura de las circunstancias. Lamento por ustedes que hayan tomado la decisión de anotarse. Espero poder satisfacer las expectativas, pero también me da un poquito de miedito no poder estar a esa altura. Bien, intentaremos. Para mí es un gusto, para mí es también una excelente experiencia, porque voy a estar hablando de unas cuestiones que son en realidad, digamos, limítrofes con la cuestión del management. No voy a estar hablando sobre los temas que siempre me interesan hablar y de los que doy clases en la mayoría de las universidades, sobre estructuras organizacionales, gestión del capital humano, cuestiones asociadas con performance management, etc. Al final algo voy a estar hablando, voy a citar a uno de los gurúes más importantes y reconocidos hoy día, y que está justamente hoy día participando en algún encuentro de la práctica, que es Dave Ulrich. Voy a estar citando algo de él, pero el tema que nos convoca es un tema más asociado con la realidad de la sociedad. Es como me voy a poner el sombrero de ciencias sociales, doctor en ciencias sociales, digamos, y mi oficio de sociólogo, para reflexionar sobre algunos aspectos relacionados con esta poscuarentena que estamos todos avisorando que en algún momento va a aparecer en nuestras vidas. Sobre eso quiero hablar. Voy a estar compartiéndoles una pantalla ahora, para que en base a la pantalla ustedes puedan seguir la temática. Por supuesto que los contenidos de esta presentación yo los voy a dejar disponibles para los que lo soliciten, los que quieran. El tema que nos convoca, que ustedes ven allí, es la poscuarentena, desafíos e incertidumbres. Voy a empezar, y por supuesto al final de la presentación vamos a tener un espacio para, obviamente, preguntas, etc. Yo siempre digo en estos casos de que si los pude plantear buenos interrogantes, me doy por satisfecho, y espero no poder estar respondiendo todas las preguntas, porque no tengo respuestas a todas las preguntas, pero bueno, veremos qué podemos hacer al respecto, ¿sí? Sobre la poscuarentena vamos a hablar, es el tema que nos convoca y por el cual se hizo la promoción de esta actividad. Y sobre eso, bueno, como decía muy bien Ricardo, como tres grandes cuestiones: el tema de la incertidumbre, el retorno al trabajo en la nueva normalidad. Ya hasta nos hemos acostumbrado, y uno mira programas en la televisión y acá todavía decimos el nuevo normal, dicen algunos, ¿no? Provenientes del new normal. Y por otro lado también la reflexión de lo que significa esto para nuestra sociedad y nuestras vidas, y qué marcas, ¿sí? Vamos a hablar, citando a algún autor, qué marcadores somáticos nos deja la experiencia de la cuarentena para cuando en algún momento ocurrirá que finalice, ¿sí? Bueno, algunas cositas que quiero proponerles rápidamente. Primero, no es lo mismo, como decía el famoso sabio Alejandro Sanz, no es lo mismo pandemia que cuarentena, ¿sí? Como para comenzar a hablar. Y por supuesto, esto supone también que no es lo mismo post-pandemia que post-cuarentena.
La pandemia es la vieja epidemia devenida en pandemia que estamos sufriendo como consecuencia del coronavirus. Y por otro lado, la cuarentena es una de las respuestas de la sociedad, en este caso de nuestro país, para enfrentar esta enfermedad no cubierta, no resuelta científicamente aún. Entonces la cuarentena termina siendo una muy interesante respuesta. No, una cosa es la pospandemia, es decir, cuando finalice este tema y que deje de ser una enfermedad o algo irresoluble, y otra cosa es la finalización de nuestro confinamiento que estamos padeciendo, que estamos enfrentando, que estamos sobrellevando en este momento y que pareciera que en los próximos días va a profundizarse nuevamente, ¿sí? Bueno, también en la literatura o en las publicaciones encontramos la mirada acerca de la pospandemia, la poscuarentena, a veces utilizados como sinónimos cuando en realidad estos conceptos no lo son, ¿sí? De todos modos, el tema ya sea de la pandemia que padecemos o la cuarentena en la cual estamos, opera de alguna forma como una especie de mensaje a nosotros. Hay un filósofo chileno muy famoso, Martín Hoppenheim, que desarrolló una especie de sistematización acerca de cuáles son los golpes narcisistas que hemos estado sufriendo nosotros como humanidad a lo largo del tiempo. Muy interesante esa sistematización, y bueno, Hoppenheim habla de 3 grandes golpes narcisistas. Uno es el golpe de Copérnico, cuando propuso y demostró que la Tierra en realidad no es el centro del universo. Eso nos sacó de eje y nos dejó afuera de la centralidad. ¿Qué nos pasa a todos nosotros cuando perdemos el protagonismo? Bueno, el ser humano perder el protagonismo y dejar de ser parte del centro del universo, obviamente fue un golpe de narcisismo fuerte. El segundo que plantea Hoppenheim es el que planteó Darwin, de alguna forma, cuando demostró que en realidad nosotros no éramos los elegidos de Dios para darle sentido a este hábitat en este valle de lágrimas, digamos, sino que, como algunos ridiculizaron, bueno, el hombre, si el hombre proviene del mono, entonces, ¿cómo se entiende esto? La teoría de la evolución que planteó Darwin vino a dar por tierra incluso con las ideas creacionistas que hasta la mitad del siglo XIX estaban fuertemente instaladas. Y finalmente, Freud fue el que impulsó esta idea de los 3 golpes narcisistas, y uno de los propios golpes es el que él mismo propinó a la humanidad al señalar de que fundamentalmente de que nosotros no somos lo que queremos ser, y que en realidad lo que somos lo que nuestro inconsciente nos permite y nos regula que seamos. Y de esta manera entonces hay otro golpe duro a la autonomía de los seres humanos. Bueno, lo que dice Hoppenheim, acá ven ustedes los 3 golpes narcisistas, es que hay un 4º golpe narcisista, y Hoppenheim lo propone que es el del coronavirus. Y lo que dice Hoppenheim que en realidad es que esta pequeña entidad viva lo que hace es desafiar a todo nuestro poder, nuestro arsenal bélico, desafiar todo nuestro corpus de conocimientos, todos nuestros elementos de poder, e incluso hacer estragos en nuestros pulmones y poner a la economía de rodillas. Entonces, para Martín Hoppenheim, no hay otro ejemplo de golpe narcisista para los seres humanos, es que un pequeño y diminuto ser haga tanto mal a la humanidad. Frente a esto estamos nosotros hoy día enfrentándonos con un desafío que no podemos encontrar para aparecer a la luz al final del túnel. Y esto, de alguna manera, al no encontrarle la vuelta, termina siendo, de alguna forma, como una especie de apocalipsis, ¿sí? Nos sobrevienen las imágenes de una sociedad que va derrumbándose, una sociedad casi post una explosión nuclear, ¿sí? Una sociedad en donde las plagas, las pandemias y las catástrofes sociales emergentes de eso hacen una mella y hacen de este lugar no tan placentero para vivir.
Eso es una de las cosas que emerge como consecuencia de esta pandemia y que lo vivimos todos los días cuando vemos los reclamos de la gente por trabajar, las imposibilidades de circular, las dificultades para poder hacer el mango cada día, para poder vivir. Bueno, todo eso deviene como una especie de mezcla de diversos factores que hacen de esto como una especie de bomba a punto de explotar. Y eso son las características apocalípticas, casi apocalípticas al punto de las profecías bíblicas, cuando pensamos en las plagas que habrían de asolar al planeta Tierra. Bueno, eso, justamente hablando de plagas, ¿sí? nos puede llevar a algunas de las implicancias en términos sociales que pueden emerger de esto. Y les quiero comentar acá una importante, que es una tendencia que ha estado presente en la sociedad durante mucho tiempo, que es el tema de la existencia de Dios. El planteo acerca de la existencia de Dios es un planteo antiguo. No sé, podemos pensar en lo que pasó en el siglo XIX, con los grandes filósofos de la segunda mitad del siglo XIX planteándose acerca de la muerte de Dios, o por ejemplo, ya incluso acá tenemos el dibujo digamos, la tapa de uno de los clásicos libros de uno de los teóricos más importantes del Concilio Vaticano II, Hans Kuhn, preguntándose si Dios existe realmente. La declaración de la muerte de Dios de la segunda mitad del siglo XIX, la pregunta acerca de la existencia de Dios, es como que se reactualiza constantemente cuando vemos este escenario apocalíptico que estamos viviendo. Sin embargo, podemos añadirle todavía a eso también la mirada de la ciencia. Por ejemplo, el tema de Stephen Hawking, diciendo claramente, concretamente, casi como los astronautas cuando fueron a la Luna y miraron para los costados y se preguntaban dónde está Dios. Stephen Hawking afirmaba taxativamente la no existencia de Dios alguno. En este contexto que estamos viviendo de pandemia, esta pregunta parece de alguna manera también volver a estar presente. Solamente dos cosas más quiero decir sobre el tema de la existencia no de la existencia de Dios, sino de la relación de Dios con nosotros a propósito de esta experiencia. Fíjense, este es un estudio que hizo el CONICET en 2 rondas, en el año 2008 y 2019, sobre de qué manera se relacionan los argentinos con Dios, ¿sí? Y fíjense cómo era la tendencia. En general, digamos, la tendencia era de crecimiento en cuanto a la asistencia a los templos. La tendencia era de baja en lo que tiene que ver con el no relacionamiento. En otras palabras, había una tendencia creciente de relacionarse con alguna entidad trascendente o divina. Esto significa de que la relación venía bien. Esto significa de que el hombre, el argentino clásico y común, para con la divinidad, se venía relacionando bien. Incluso la relación con Dios por su propia cuenta más o menos se iba manteniendo a pesar de las crisis entre 2008 y 2019, Macana, que hubo crisis en nuestro país. Ahora, claro, no contaban con la astucia del 2020. Bueno, ahora, si nosotros pensamos en qué pasó en el 2020, vamos a ver, les quiero mostrar algunas cosas que son interesantes sobre qué pasa con la relación con Dios en los seres humanos en medio de la pandemia. Fíjense, acá hay algunas publicaciones americanas sobre, claro, estamos hablando de Estados Unidos, ¿no? Pero es interesante esto, algunas publicaciones americanas acerca de cómo, digamos, cómo entró la cuestión de la creencia en Dios en medio de la crisis. Un estudio que publicó Fox plantea de que una gran mayoría de los americanos creen que el COVID-19 es una especie de mensaje divino con la humanidad, fundamentalmente como para que cambie. E incluso uno de los centros más prestigiosos americanos, como el Pew Research Center, plantea justamente que la fe de la gente ha crecido en medio de la pandemia, ¿sí? Bueno, algo parecido también publicó Los Angeles Times. Ha crecido la práctica de la oración, la práctica del rezo y la creencia en Dios. Hay un estudio de UBA Psicología de mayo del 2020, que lo dirigió Martín Echevers, en 2.600 casos en total país, pero fíjense lo interesante, ¿no? Primero, obviamente ha crecido enormemente la ansiedad y el uso de medicamentos para enfrentar la ansiedad como consecuencia de la pandemia. Y cuando hay malestar psicológico en la gente como consecuencia de esta cuarentena, fundamentalmente,
no es tan alto el porcentaje de gente que se pone a rezar. En todo caso, mayormente hay una búsqueda de la amistad y la relación con los demás, no tanto el rezo, bueno, bastante parecido con la práctica del deporte y tomar algo de alcohol o medicación, ¿sí? Esto podría indicar que posiblemente hay alguna ruptura en las bases de la fe, por lo menos en la manera de expresar por parte de la gente. Esto va quizás, que estoy comentando, a contramano de algún análisis en cuanto a, por ejemplo, Iván Petrella, uno de los expertos en materia de teología, plantea de que, digamos, el uso de la palabra plegaria en los últimos años ha crecido enormemente, y el COVID-19 ha sido un elemento más que ha ayudado a que la búsqueda de lo trascendente y lo divino siga apareciendo. Y esto justamente es en el marco de la incertidumbre. Salvo de la cuestión religiosa ahora, y me quiero meter en la cuestión de la incertidumbre, porque es una palabra clave. La incertidumbre en el marco de esto que estamos viviendo, de la cuarentena, la pandemia, etc. Fíjense, la palabra incertidumbre es una palabra que pega prácticamente con todo. Yo me detuve hace algunas semanas, hice un ejercicio. Fíjense el ejercicio que hice. Estuve mirando cómo se utiliza la palabra incertidumbre cuando se postea un tema en LinkedIn, ¿sí? Y lo que descubrí es que da para cualquier tema el uso de la palabra incertidumbre, ¿sí? Entonces yo estaba mirando, casi era como un mantra el recitado inicial, ¿sí? Particularmente durante periodos de incertidumbre y cambio, bueno, se señala eso, y entonces luego se plantea la cuestión que se quiere postear, ¿sí? Entonces yo acá marqué en una pequeña búsqueda no representativa sobre qué cosas aparece siendo introducidas por particularmente durante periodos de incertidumbre y cambio. Bueno, hay quienes plantean que solamente quieren plantear la importancia del valor de la humildad. Otros que quieren impulsar la diversidad y la inclusión. Otros que ofrecen ayuda para quienes la necesitan en el mundo del videogame. Y lo introducen poniendo el tema de justamente en estas épocas de incertidumbre. Otros que quieren ofrecer conversaciones de coaching en términos de venta. Otros que anuncian de que van a comenzar un máster. Y comienzan diciendo, sobre todo en periodo de incertidumbre y cambio. Otros que quieren anunciar que un pasante se va a unir a una empresa. Otro que obtuvo la ciudadanía americana e introduce en su posteo, particularmente durante el periodo de incertidumbre. Bueno, hay cosas interesantes. Algunos que quieren vender un curso de liderazgo, eso mucho hay. O que quiere avisar de que consiguió trabajo, ¿sí? La incertidumbre, me parece a mí, ha dado lugar a ser casi como un mantra, una palabra repetida innumerables veces y que pega con todo. Cualquier cosa que uno quiera postear, si pones en este contexto de incertidumbre y adversidad, cierra perfectamente. Bueno, una cosa que habíamos prometido, la palabra incertidumbre, fíjate, interesante. La palabra incertidumbre es falta de certeza, falta de seguridad, falta de confianza y falta de certeza sobre algo, ¿sí? Y sobre todo cuando le añadís a eso que te genera inquietud esa falta de certeza. Ahí estás en situaciones de incertidumbre. La falta de certeza es un tema caro a la naturaleza humana. Pensemos, el origen de las ciencias como se las entiende en esta época, partiendo de Descartes para acá, digamos, la lógica cartesiana, supone la búsqueda de certeza, todo lo opuesto de la incertidumbre. La incertidumbre casi es el contexto en el cual Descartes dice, bueno, entonces ahora yo quiero conocer porque no puedo estar en el no conocimiento. La incertidumbre nos deja como ciegos en un camino y sentimos el ruido de que si viene un auto y nos va a atropellar. La incertidumbre es estar manejando en tinieblas y no mirar más allá de 10 metros y no sabés qué hay más adelante. Esa situación de incertidumbre te paraliza, te angustia y obviamente te afecta enormemente. Fíjate vos el uso de la palabra incertidumbre, mirá, fíjate la literatura managerial también, en donde la palabra incertidumbre comienza a estar presente por todos lados. La incertidumbre es algo que ha venido para quedarse, ¿sí? No sé, a ver, la mayoría, todos nosotros, seguramente muchos de los que están aquí presentes, habrán experimentado o impulsado culturas ágiles en sus organizaciones y habrán presentado acerca del contexto en donde la agilidad se presenta.
Y nos hemos cansado de hablar del entorno VUCA, ¿sí? O VUCA, como dicen los americanos, ¿no? Volátil, incierto, complejo y ambiguo. Fíjate, la incertidumbre está presente en el entorno, y la idea es presentar que ese entorno ha venido para quedarse en el mundo de las organizaciones. La incertidumbre es un tema que está y que nos sojuzga, ha permeado todos los aspectos de nuestra vida y también el mundo de las organizaciones. Ahora, hay otro elemento que también contribuye a que haya incertidumbre en el mundo en el que estamos, y es el tema de la rapidez de los cambios, que también contribuye a que haya incertidumbre. Mira, fíjate, algunos le han llamado la era de las aceleraciones, ¿sí? Hay varios textos digamos, de los últimos 2 o 3 años en donde se nos plantea la necesidad de pensar cómo enfrentar la enorme aceleración de los cambios. Digamos, algunos autores que han trabajado con la idea del antropoceno plantean, bueno, cómo todas las grandes variables de la humanidad han cambiado y han comenzado a crecer de manera exponencialmente en los últimos 60 o 70 años, y de una manera impactante. Y obviamente, cuanto mayor el crecimiento mayor se torna geométrico y más impactantes son esos cambios, obviamente lo que nos produce internamente es una especie de vacío. Vacío por la pérdida de la vieja época, y por otro lado también nos genera inseguridad porque, bueno, hay que ver si vamos a estar en condiciones de enfrentar los desafíos de la nueva época, incertidumbre porque vamos a un camino que no conocemos, no podemos proyectar con una regla de los mínimos cuadrados lo que va a pasar en el futuro. Ya las curvas de regresión no nos sirven para ver cómo va a ser el futuro, y eso de alguna manera provoca angustia social, una angustia social profunda. Pensá, vos fíjate, mira, acá tenés, esta es una lámina muy interesante que propuso Eric Astroteller, un ex gran investigador de Google, de nuevas tecnologías, y él plantea que más o menos estuvo acompañado o acompasado a lo largo del tiempo la curva del crecimiento de la tecnología en general con la curva de la adaptabilidad humana. Pero hay un momento que ocurrió en el siglo XX, en donde la curva de crecimiento comenzó a dispararse, de crecimiento tecnológico, sobre todo tecnología digital, comenzó a dispararse y se comenzó a separar de nuestra capacidad de adaptación. En otras palabras, nosotros como seres humanos hemos perdido el curso, el seguimiento a la cantidad de innovación y de nuevas tecnologías que han aparecido en nuestro entorno. Digamos, la innovación tecnológica nos dejó muy atrás, y esa sensación nos da también una percepción de soledad, una percepción de incertidumbre. Te quiero comentar también acerca de un autor. Cuando uno piensa en incertidumbre, los que hemos seguido las cuestiones asociadas con las culturas organizacionales, no podemos olvidarnos de Gerd Hofstede, el famoso investigador alemán, ¿sí? Gerd Hofstede planteó su concepto muy famoso y muy conocido de la uncertainty avoidance, este intento de evitar incertidumbres que hay en los seres humanos. Esta idea de uncertainty avoidance ha pegado fuerte en la manera de entender cómo son las culturas, no solamente organizacionales, sino también nacionales. Y de alguna manera nos ayuda a entender mejor la idea de cómo son los tipos. Sobre esto quería hablar un poco, sobre la idea de uncertainty avoidance. Para Gerd Hofstede, no sé si se me está escuchando, porque acá me parece, ahora sí. Para Gerd Hofstede, la uncertainty avoidance da cuenta de qué grado de tolerancia tiene una sociedad hacia la incertidumbre y la ambigüedad. Gerd Hofstede publicó esto en el año 1980 en un famoso libro que se llamó Las consecuencias de la cultura. Y él hizo un estudio con la IBM de aquel momento a nivel mundial, y pudo identificar que, primero, un dato importante, que también es algo que yo sostengo, y es que no hay una cultura única organizacional.
mi teoría, siguiendo lo que dice Joan Martin, es que no se puede hablar de cultura única. Hablar de la cultura de una empresa para mí es algo que no refleja la realidad, porque siempre en las empresas encontramos multiplicidad de culturas presentes. Gerd Hofstede lo demostró al demostrar que hay diferentes configuraciones culturales dependiendo los países, ¿sí? Entonces, la uncertainty avoidance, es decir, el grado de tolerancia a la incertidumbre que tiene una sociedad, varía de país en país, ¿sí? Hay países que tienen baja nivel de uncertainty avoidance, que es, obviamente, es decir, ¿qué significa baja en uncertainty avoidance? Es decir, de que no tienen preocupación por la incertidumbre y por lo tanto son más bien tolerantes a las opiniones, a las diferencias, van en contra de las reglas, y en cambio las culturas que tienden a evitar la incertidumbre, obviamente están en contra de la innovación, porque eso la saca de eje, no les gustan las sorpresas, no les gusta lo diferente. Hay países que tienen baja evasión de incertidumbre o evitación de incertidumbre, y estos son países más tolerantes. Los estudios de Gerd Hofstede han sido sistematizados y se los puede ver para todos los países. Ustedes saben que hay ya tablas de cómo son cada país en materia de uncertainty avoidance. Fíjense, esto lo pueden encontrar ustedes. Hay una página que se llama gerdhofstede.nl, o si no en Clearly Cultural también lo pueden encontrar. Ustedes van a encontrar allí que en una escala de 1 a 100 de uncertainty avoidance, Argentina está bastante alto. Es decir, que en general los argentinos tendemos a ponernos resistentes a las incertidumbres. Nos cuesta aceptar la incertidumbre. Fíjate que estamos ahí cercanos a lo que es Japón, incluso también algunos países del primer mundo, como Francia, y algunos otros países que están mucho más arriba. Interesante, ¿no? Hay algunos estudios muy contemporáneos de este año, un estudio de la Universidad de Michigan que compara la uncertainty avoidance con la cantidad de casos de COVID-19. Y ha marcado que a mayor nivel de uncertainty avoidance hay menor cantidad de casos de COVID-19. ¿Por qué motivo? Porque cuando uno es más resistente a la incertidumbre, trata de controlar ese futuro, y lo trata de controlar mediante justamente metodologías, planificación, organización, porque le tiene miedo al futuro, porque es resistente a la incertidumbre. Y eso permite de que haya menos casos de COVID-19. Muy interesante el planteo. Incluso hay otros estudios, acá les quiero mostrar uno que se hizo en Vietnam, uno de los lugares en donde también ha habido muy pocos casos, que muestra la relación entre la práctica de la distancia social y las variables culturales, ¿no? Lo que han demostrado estos estudios es que en general, por ejemplo, el caso del norte de Europa, que hay bajo nivel de compromiso con la distancia social, justamente son países que tienen niveles de uncertainty avoidance más bajos, ¿sí? Y esto hace que el compromiso con las reglas no sea muy tolerado. Bueno, acá hemos vivido últimamente algunas críticas a la práctica sueca, por ejemplo, en cuanto al combate del COVID, y que da cuenta un poco también de quizás posiblemente del desconocimiento del nivel de uncertainty avoidance cuando comparamos peras con manzanas, ¿no? Pero bueno, esto es una cosa interesante para entender la manera en que se relaciona la incertidumbre con la pandemia. Quiero yo llevarlos al terreno de la retórica del retorno al trabajo en la nueva normalidad, que me parece un tema que, proviniendo de estas reflexiones sobre la incertidumbre, me parece que hacen mucho sentido. Quiero volver a una cuestión que yo les había comentado en algún momento sobre la relación entre pandemia y cuarentena. Hay un famoso Darío, amigazo, famoso filósofo, que plantea que la pandemia va a terminar, pero la cuarentena va a permanecer. Lo que él señala, muy interesante la reflexión, es que en algún momento va a terminar esto, pero lo que va a seguir la inercia social que va a continuar, es la idea de la distancia, la idea del barbijo como concepto filosófico que va a estar presente aún terminado el peligro y la amenaza del virus. Algunas cosas van a estar quedando, porque en
definitiva, las prácticas de distancia social finalmente se incrustan y se insertan en la propia sociedad digamos, y trascienden lo que son las normativas sociales que en un momento dado se establecen. De esto mucho nos habló George Simmel. La idea de distancia social en Simmel es uno de los conceptos que, digamos, distancia social es un concepto que es mucho más antiguo que la pandemia del COVID-19, es mucho más antiguo. Podemos hablar de principios del siglo XX, y Simmel ha sido uno de los... conocemos los sociólogos las escalas de distancia social, Bogardus y otras, que hemos aprendido cuando hemos visto algo de metodología de la investigación. Bueno, estas prácticas de distancia social que en esta época de crisis se han venido a instalar, de alguna manera van a estar quedando, y algún efecto, fíjense, yo les voy a mostrar esta imagen. Esto es un restaurante en Ámsterdam, ahora, en estos momentos, en estas épocas. Esto va a dejar un impacto en la sociedad, esta manera de relacionarse. Fíjense esto, esto es famoso autocino, lo conocíamos de la década del 50, del 60, llevarlo nuevamente a esta época, ¿sí? Una nueva forma, esto es en Estambul, en Turquía, una nueva forma de ver arte. Fíjense, por ejemplo, esto en una playa del sur de Francia. ¿Sí? Estas modalidades de prácticas sociales van a dejar su efecto sobre cada uno de nosotros. Miren un restaurante en París, ¿sí? Esto da cuenta de impactos que van a, digamos, insertarse, van a incorporarse sobre cada uno de nosotros. Y por eso nos lleva esto a pensar qué escenarios, qué es lo que se viene, qué va a pasar con esta cuarentena, qué va a pasar con esta pandemia, que, digamos, nosotros que estamos acostumbrados en nuestras empresas a pensar en términos de planeamiento estratégico, ¿qué es lo que va a estar pasando? ¿Qué va a estar ocurriendo? ¿Y qué se está diciendo en el mundo acerca de los escenarios posibles? Yo les quiero mostrar dos estudios. Uno de Accenture, muy interesante, y otro de McKinsey, acerca de los escenarios posibles en cuanto a lo que va a estar pasando en materia de esta pandemia y que todos nosotros estamos experimentando. Fíjense, este es un estudio de Accenture, y es interesante, esto está hecho para el hemisferio norte, fíjense la cantidad de los nuevos casos y por otro lado la línea del PBI, están señalando que ahora están entrando en esta fase en donde los casos van a caer, no es nuestro caso que estamos increciendo actualmente, los casos, y el PBI está en baja, pero se espera que en un momento dado suba. Bueno, no sé cuál es el grado de optimismo, ahora les voy a mostrar alguna lámina que podemos tener nosotros en cuanto al punto de rebote del PBI y que vaya creciendo nuevamente. Este punto que lleva a, bueno, en algún momento dado estas líneas se van a juntar, pudiera estar dando cuenta de algún nivel, algún grado de optimismo. Fíjense, son los 4 escenarios que Accenture propone posibles para el mundo en materia de la pandemia. El primer escenario tiene que ver con que haya brotes cíclicos, ¿sí? Que, digamos, las infecciones aparezcan en diferentes lugares, se propaguen y vayan habiendo repuntes, y que esto lleve a algún nivel de distanciamiento social y a algún nivel de fisura, pero digamos atenuado. Este nivel acá que vemos acá de la remisión rápida es el mejor posible, ¿no? La más efectiva respuesta societal y la más manejable de las progresiones de la enfermedad, que supondría la remisión rápida. El peor escenario es el caos prolongado, que a la larga pudiera llevar obviamente a una economía destruida y que posiblemente estemos nosotros acá en Argentina más cercanos a esta situación. Y por supuesto el deseo, casi el deseo que no nos deja dormir, de la curva aplanada, en donde la tasa de infecciones se vuelva más lenta, aunque no entre en remisión, y la economía se contraiga de manera permanente, pero que en algún momento dado pueda resurgir. Bueno, posiblemente utilizando estos tipos ideales weberianos de Accenture, estaríamos cercano al punto medio, y habría que preguntarse si tendríamos que ir más al nivel 4 o al nivel 2 como posibilidad. Algo parecido nos plantea McKinsey, cuando propone como forma de análisis
propone, digamos, un modelo de, no es una 9-box, los que estamos acostumbrados al mundo del talent management. Acá parece una 9-box, pero acá está cruzando, digamos, los efectos de la política, de la respuesta de la política económica, y por otro lado, cómo se extiende el virus, el contagio, y la respuesta pública frente a la propagación del virus. Y es interesante que McKinsey ubica el escenario más probable, fundamentalmente para el norte, en el del medio, en donde hay una recurrencia del virus, hay un crecimiento a largo plazo con alguna recuperación mundial de la economía. La línea es la línea del PBI, y hasta ellos plantean que para el 2022 o 2023, a principios de 2023, comience la economía a tener valores pre-crisis, ¿sí? Bueno, nosotros, si tuviéramos que hablar de esto, tendríamos que ir mucho más allá, muchísimo más allá, si es que pudiéramos hablar de valores pre-crisis para la Argentina, ¿sí? Estos son los escenarios más probables que plantean los autores. Ahora, en términos de naturaleza más de ciencias sociales, ¿cuáles son algunas características que uno pudiera decir que dan cuenta de la nueva normalidad? ¿Qué nueva normalidad se viene como entorno en el cual estaremos nosotros de aquí al momento en que finalice la cuarentena? Fíjense, acá yo les propongo algunos. Obviamente, lo primero es que nosotros no conocemos cómo va a ser el desenlace de la pandemia. Este desconocimiento es parte de la incertidumbre que estamos viviendo. Por otro lado, esto nos va a llevar a nivel no solamente local con respecto a los países limítrofes, sino a lo que va a pasar en todo el mundo, un fuerte fortalecimiento de los nacionalismos, ¿sí? Por otro lado, también una profunda crisis económica, que en Argentina posiblemente, bueno, hoy hemos estado mirando algunas predicciones, por ejemplo, el FMI pronostica una caída casi del 10% en 2020 del PBI, impresionante la caída de nuestra economía, lo que va a suponer una exacerbación de las inequidades sociales, con un altísimo índice de pobreza que posiblemente llega al 50%, y obviamente frente a esa extremada pobreza y una caída de la contribución del sector privado, porque van a quebrar una enorme cantidad de empresas, va a haber una revalorización del Estado, y sobre todo el estado de bienestar, ¿sí? Que posiblemente dé lugar a que algunos piensen, posiblemente de manera romántica, en que pueda haber una especie de New Deal relacionado con lo que se viene. Otro posible marco del New Normal es la idea de una mayor toma de conciencia de los peligros socioambientales. Y yo estaba leyendo, no sé si ustedes se han tomado el tiempo como para hacerlo, pero digamos, mirando lo que algunos grandes gurúes de management proponen, entrando en las publicaciones de Henry Mintzberg, que nosotros lo conocemos por estructuras organizacionales, por planeamiento estratégico. El último Henry Mintzberg, el Mintzberg de esta época, publica acerca de la relación directa que hay entre el no respeto al medio ambiente y la pandemia. Es interesante eso, porque digamos, el gran foco de la prédica y del discurso mintzbergiano de estos momentos es esta conexión entre la crisis pandémica y la falta de respeto del medio ambiente. Lo que dice Mintzberg es que en general en los países y en las zonas donde hay menos respeto del medio ambiente, mayor polución, es donde hay mayores tasas de contagiados del COVID, ¿sí? Por supuesto que a nivel del trabajo esto va a tener otras implicancias. Trabajos más digitales, mayor presencia del comercio electrónico, mayor trabajo a distancia, ya lo conocemos, mayor foco en la productividad, porque una de las preguntas del management es cómo mido productividad en la gente que está trabajando remotamente. Va a haber, digamos, consumidores más restringidos como consecuencia de la crisis económica, y por supuesto, pensemos en los millennials. Para los millennials esta es la primera gran crisis que ellos enfrentan, ¿sí? Que vivieron el 2001, crisis política, crisis social de alguna forma, la vivieron muy chicos, ¿sí? Esta es la primera gran crisis que ellos están experimentando y que están, digamos, que están viviendo. Bueno, esto es interesante porque va a quedar marcado va a ser un marcador somático, una marca en sus cuerpos de lo que significó esta experiencia para ellos, sobre todo el tema de la cuarentena. Por supuesto hay algunas cosas más interesantes que también tienen que ver con nuestra experiencia para lo que se viene del New Normal,
es que cada vez más importante va a ser el learnability, cada vez más importante va a ser la capacidad de aprendizaje, porque nuestros conocimientos cada vez van a quedar más rápidamente obsoletos, y por supuesto va a haber una disminución, va a haber una disminución de la utilidad de la experiencia pasada. En otras palabras, la experiencia pasada va a operar como una trampa, la trampa de la experiencia. Menos nos va a servir la experiencia pasada y más vamos a tener que abrir nuestra cabeza a nuevas experiencias. Y por supuesto van a haber cambios profundos en la cultura de trabajo, si esto es un tema que nos interesaba saber, es decir, la forma de interactuar, la forma de trabajar en equipo, la forma de comprometerse con las instituciones y de identificarse, la forma de liderar y de ser liderados, la manera de estructurarse en las organizaciones, todas estas cosas van a estar cambiando. Bueno, ya estamos volcando el codo en la presentación, quiero hablarles sobre las marcas de la cuarentena. Las marcas de la cuarentena van a ser fuertes en nuestra vida. A ver, vamos a algunos elementos. Giddens, un sociólogo altamente reconocido, ya había señalado, y no necesariamente a propósito de la pandemia, es que uno de los elementos que genera mayor incertidumbre es la pobreza. Entonces, la pobreza que va a venir generada como consecuencia de la crisis económica proveniente de la cuarentena extendida, va a llevar a mayores niveles de incertidumbre. No solamente la incertidumbre por el temor a la enfermedad, sino ahora incertidumbres como consecuencia de la crisis económica. Eso es uno de los temas que va a estar viniendo. Quiero marcarle algunas cosas. Hay una publicación muy interesante de la BBC sobre algunas cosas que nos inquietan de la nueva normalidad que se viene. Nosotros vamos a salir de esta época de cuarentena más cansados, a pesar de que estemos en casa, más tristes, más irritables y más desgastados, dicen algunos investigadores. Y vamos a salir más impotentes, porque nos habremos dado cuenta que no hemos podido combatir algo que posiblemente con la ciencia hubiera sido posible. Y al no poder combatir como veíamos al inicio, al no poder combatir ese pequeño ser vivo, eso nos va a generar una sensación de impotencia. La impotencia frente a la pandemia. Esa impotencia obviamente va a generar como una especie de afectación en nuestro cerebro acerca de lo que no hemos podido superar. Esas cosas que no podemos superar son cosas que van a quedar grabadas en nosotros. Así que cuando el encierro se levante en nuestra vida, vamos a sentir que muchas más cosas de las que hemos perdido, habremos perdido. Vamos a salir más ansiosos, más irritables, con mayor fatiga mental, y por supuesto, también otra cosa, volveremos a nuestros trabajos y nos vamos a dar cuenta posiblemente que más de uno de nuestros compañeros ya nos dejó de estar en esta vida, que falleció. Esto también nos genera mucha inquietud y mucho dolor. Y añadámosle a esto algo que decía Ricardo al inicio, que yo iba a citar sin duda y lo iba a decir, Michel Foucault, Vigilar y Castigar, la sensación de que estamos normalizados, la sensación de que estamos controlados, la sensación de que los discursos de vigilancia de los sistemas políticos instalándose en nosotros. El new normal o la nueva normalidad va a traer una narrativa que da cuenta de alguna manera, una preocupación, como plantea esta investigadora de la Universidad de Brighton, acerca de la sensación de que se están violando nuestros derechos humanos y nuestras libertades civiles. ¿O acaso no lo hemos sentido a lo largo de esta época? La imposibilidad de trasladarnos más allá de la General Paz o los controles emergentes a propósito de ese debate entre la salud y la libertad, bueno, y la economía. Bueno, esta sensación está presente. Por eso que, de alguna manera, como dice este investigador de Harvard, el COVID-19 va a crear un mundo cada vez menos abierto, menos próspero y menos libre. Voy a saltar algunas láminas para hablar, pensando en la hora en la que estamos, quiero señalarles esto, ¿sí? Dave Ulrich, en la última publicación que hizo, mayo de 2020, una última publicación en LinkedIn, plantea, bueno, ¿cómo podemos sacar ventaja de la incertidumbre que estamos viviendo? Y una de las cosas que nos dice Ulrich muy interesantemente es que vos estás en un dilema entre dos alternativas, o la falsa esperanza, una falsa esperanza que la miramos constantemente, díganme ustedes si no nos hemos encontrado con chiquicientas ofertas de cómo vencer la ansiedad, cómo vencer la incertidumbre, cómo enfrentar esta época, el famoso sepa cómo, ¿sí? Y por otro lado, el rendirse y ceder, es decir, bueno,
El futuro se acepta, no se construye. Y a veces algunas fórmulas de autoayuda dan cuenta de eso, ¿no? Algo así como, bueno, el contexto es este, aceptalo, fíjate cómo trabaja. La autoayuda plantea la premisa de trabajar sobre uno, porque el contexto es intocable. Entonces, entre estas alternativas de rendirse o ceder o la falsa esperanza, nos encontramos nosotros, y Ulrich muy interesantemente dice, bueno, tenemos que buscar una opción entre los dos extremos, ¿no? No podemos quedarnos en alguna de ellas. Y entonces, lo que plantea Ulrich es, bueno, busquemos frente a la incertidumbre, frente a la preocupación sobre el futuro, donde la palabra muerte está presente en muchas ocasiones, cada vez que salimos a la calle con el barbijo diciendo podemos capturar, podemos agarrarnos el virus. Bueno, ¿cómo podemos hacer para mirar el futuro con algún nivel de optimismo y aprovechar la incertidumbre que sea como una especie de punto de inflexión para decir, bueno, ¿cómo co-descubrimos cosas positivas de este momento y cómo co-creamos el futuro? Porque lo importante de nuestra mirada de futuro debería ser algo que debe ser creado, no solamente aceptado tal como se da. Entonces, lo que plantea Ulrich es muy interesante porque nos saca de los viejos modelos, del socio estratégico y otras yerbas conocidas por nosotros, es, bueno, tenemos que aprender primero a domar nuestra aprensión, comenzar a construir un mindset en nuestra cabeza de incertidumbre, es decir, una mentalidad en donde la incertidumbre sea un denominador común, y transformar esos miedos y a partir de no resolverlos, sino de nombrarlos y de explorar las causas de por qué los tenemos, envisionar un futuro, construir lo que queremos ser, ponernos metas de corto plazo con quick wins. Por otro lado, también regular expectativas en cuanto a realistas acerca de lo que podemos hacer, y el tiempo de los cambios. Quiero hablar sobre el tiempo de los cambios, que a veces son tiempos que pensamos de que podemos cambiar de un día para el otro con una decisión. Los cambios en nuestro modelo de comportamiento son más largos. Tenemos que experimentar la agilidad, aceptar, digamos, la agilidad partiendo de nuestra agilidad mental, por supuesto. Tenemos que tomar decisiones de una manera razonable, teniendo y usando datos y basados en información, y por supuesto apegarnos con personas que están teniendo diferentes tipos de experiencias y apoyarnos mutuamente. No está resultando como que resuelve la cosa Ulrich cuando plantea esto, pero por lo menos nos saca de tenés que ser un socio estratégico, tenés que ser una adalid de los empleados, tenés que pensar, bueno, nos saca un poco de esto y nos hace reflexionar de cómo nadar, cómo habitar, cómo vivir en este mundo lleno de convulsiones y lleno de incertidumbres. Paro acá. Quizás es un buen momento para que, acá yo tengo muchas gracias, ¿sí? Es un buen momento para preguntas, dudas, angustias, dolores de cabeza, inquietudes, preocupaciones que alguno quiera tener en este último espacio. Abrimos, por favor, preguntas, si las hacen por el chat, por favor, si creen conveniente. Bien, voy a salir de la... Hugo, cuando quiera, le voy leyendo algunas preguntas que van surgiendo. Dale, perfecto. Hernán nos pregunta, ¿cuáles serían las principales modificaciones en el liderazgo y el trabajo en equipo que trae esta incertidumbre? Y agradece. Bueno, primero, no voy a dar soluciones, no me gusta a mí dar soluciones taxativas porque digamos, estilos de liderazgo debe haber tantos como estilos de personas lideradas hay, ¿sí? Entonces, no se pueden dar soluciones a esto. Lo que sí voy a decir que si un líder pretende darles luz, iluminación, guía y resolver todas las preguntas de la gente, quitar la incertidumbre, se está equivocando. ¿Sí? Es decir, uno de los grandes, porque eso ya estaría casi en lo que sería populismo, intentar dar resolución a todas las respuestas a la gente. Entonces, en términos de incertidumbre, el liderazgo no tiene que resolver esas incertidumbres, sino ayudar a darle la mano a la gente para que en medio de esa penumbra en la que están puedan ir por algún camino, alguno de los caminos. Eso es lo importante. Y no dar respuestas a todo. La resolución de respuestas a todas las preguntas de la gente es autoritarismo. Perfecto. ¿Alguien más quiere ir sumando? Aprovechando,
Yo voy a hacer una pregunta, Hugo, aprovechando y tratando de motivar que hagan otras preguntas. Sí. En principio te agradezco, Hugo, me resultó muy interesante. Voy a tratar de vincular dos cuestiones que vos hiciste muy pertinentemente. Vos hablaste del antropoceno, ¿no? Y en las ciencias sociales las pandemias estuvieron a partir de este tema, y también hiciste una relación a Mintzberg, un gurú que está muy preocupado últimamente en sus escritos sobre el tema socioambiental y las preocupaciones. Tratemos de pensar cómo te estás imaginando vos la arquitectura organizacional en función de estas cuestiones los próximos tiempos. Bien. Bueno, vos fíjate que hace unos años, yo soy uno de los que siempre ha criticado esos organigramas excesivamente personalizados que había en muchas organizaciones, y yo mismo le digo a los dueños de las empresas, esto que vos tenés no es un organigrama, es un personigrama, porque lo hiciste a la medida de las personas que vos tenés. Entonces, tratando de combatir la personalización de las estructuras organizacionales. Es muy posible que vayamos en el futuro a que haya como una especie de eterno retorno, ¿sí? en términos de Mircea Eliade, y vayamos cada vez más a estructuras organizacionales en donde las características de los individuos sean determinantes de esas configuraciones estructurales. Primera cuestión. En donde posiblemente lo que yo criticaba antes como personigrama sean cosas que vayan nuevamente emergiendo. Hay algunos autores que hablan de esto, por ejemplo, Nadler, cuando señala de que no podemos mirar estructuras organizacionales si no mirás a las personas y a sus culturas, a las culturas de las organizaciones. Entonces, es interesante porque Nadler plantea que, digamos, dentro de la idea de estructura tenés que meter a las personas. Una cosa muy interesante, porque uno siempre trata de sacarlas a las personas del análisis de estructura. Y Nadler, en su libro Arquitectura Organizativa, plantea todo lo contrario. Es decir, tenés que mirar a las personas. ¿Hacia dónde vamos? Otro tema asociado con la estructura. Yo les recomiendo ahí a Kotter, el libro Acelerar del año 2014, en donde plantea la emergencia, como que emerge una mirada estructural en donde salimos de los esquemas clásicos y vamos a esquemas más de red, ¿sí? Pero duales, en donde conviven los esquemas jerárquicos clásicos con los esquemas no jerárquicos adocráticos en términos mislerianos. Eso creo que es lo que se viene, y en la nueva normalidad cada vez más van a ser esquemas adocráticos en las organizaciones. Bien, prometo que es mi última pregunta, Hugo. Sobre el tema que hablaba Hernán del liderazgo, yo diría como hay dos pares polares. Uno podría hacerle una suerte de exigencia de efectividad que le estamos pidiendo a nuestro grupo, pero el otro par polar, ¿cuál podría ser? Que no sea tanta efectividad en este contexto tan complejo. Una suerte más de empatía. ¿Cómo te imaginas esto? Bueno, digamos, a veces me pregunto si la empatía es una herramienta. Es una herramienta usada por los líderes para generar compromiso en la gente, ¿sí? Y la pregunta es si el compromiso es una... Siempre me hago esta pregunta. Si, digamos, las retóricas o los discursos de compromiso de las organizaciones apuntan a un sentido finalmente filantrópico o son herramientas para levantar el nivel de performance de la gente, ¿sí? Porque efectivamente a mayor compromiso, mayor performance. Me hago esta pregunta, lo mismo que con las teorías de la felicidad en el ámbito del trabajo, ¿sí? Entonces yo digo, posiblemente el nudo gordiano esté en la productividad, ¿sí? En el valor agregado de los individuos. Me parece que esa es la gran cuestión. Incluso diría lo siguiente, si en el día de mañana se descubriera que el taylorismo suma porotos a los resultados de la organización, posiblemente haya un nuevo retorno al taylorismo. A veces uno percibe eso en algunas líneas de superénfasis o sobreénfasis en cuestiones asociadas con indicadores. Muchas gracias. Como habrá visto Ricardo, no pretendo responder No, muy bien. Preguntas, pero bueno. Chicos y chicas, ¿hay alguna otra pregunta para Hugo? No sé si Juanma, yo ¿hay puedo alguna sumar. pregunta? No, Sí, pero dale, Juanma. puedo sumar una, Hugo. Habló muy interesante lo de la ley de Moore, que
que quedó como ya caduca, me gustó muchísimo ese punto. Y hizo mucha referencia al tema de la incertidumbre en base a la tolerancia, ¿no? Este dualismo. Y mi pregunta sería, esta nueva normalidad que vamos a tener ahora de protocolos, ¿sí? Que todo el tiempo estamos hablando de protocolos de las sociedades que justamente no respetan ciertas reglas, o el caso, siendo muy reduccionista, pero por ahí nosotros como argentinos siempre estamos yendo por algunas tangentes socialmente. ¿Es un nuevo desafío para las organizaciones, quizás, estructurar estos nuevos protocolos y que se cumplan? Bueno, pero vos fíjate que interesantemente, que en el Uncertainty Avoidance que planteaba Gerd Hofstede, Argentina está en un nivel alto, ¿sí? Es decir, que los argentinos tendemos a ver cómo podemos resolver el problema de la incertidumbre. Y los protocolos son una forma de resolver. Claro que si vos lees a otros autores que plantean cómo somos los argentinos, el famoso echa la ley y echa la trampa, ¿sí? El famoso echa la ley y echa la trampa supone que hay ley. Es decir, hay ley pero hay trampa. Pero la ley tiene que estar. Es decir, nosotros necesitamos una estandarización, necesitamos una normalización. Dame la normalización y después yo veo cómo la salto, ¿sí? Pero yo necesito la normalización. Entonces, las formas de normalizaciones nos evocan a Foucault, a estrategias de disciplinamiento, a formas de internalización de determinados organismos que de alguna manera después automatizan determinado tipo de práctica. A eso no vamos a poder escaparle. Yo creo que los protocolos son nuevas estrategias de disciplinamiento, ¿sí? Y no en el sentido negativo, sino que son formas de hacer que la gente a la larga automatice esas maneras de trabajo. Bueno, muchas gracias. Si les parece, Hugo, muchas gracias. Le damos un aplauso virtual a Hugo. Muchas gracias, Hugo, para todos. Para todos y a todas, muchas gracias, Hugo, te agradezco. Nos una fotito podemos sacar, ¿alguien sacó foto? Ya la sacamos, ¿eh? Perfecto. Ya la sacamos. Así que sacamos. te agradecemos mucho. Muchas gracias. Los esperamos a todos en el próximo webinar. Muchas gracias. Hugo, nos quedamos un minuto, Hugo. Dale, nosotros. Dale. Ok. Hasta luego, gracias. Ya estamos solos, Richard, ¿eh? Bueno, María, vos tenés que ir a la diplomatura, ¿eh? Sí, no yo tengo que ir a la diplomatura. Te voy a poner ausente, ¿eh? Hugo, muchas gracias, Hugo. Muy bueno, Hugo. Excelente, Hugo. Muy bueno, muy interesante, un planteo interesante fuera de los planteos habituales. Se nota tu formación. El antropoceno